En los inicios de la humanidad, se considera que las comunidades nómadas, con hombres cazadores y mujeres recolectoras, eran relativamente igualitarias. Sin un patrimonio ni bienes, las mujeres no estaban obligadas a quedarse con su pareja para garantizar su sobrevivencia, sino que podían viajar con otros parientes e incluso tener otras parejas. ¿Cómo comenzó entonces esta diferencia de poder entre sexos? Con la sedentarización y el inicio de la agricultura, los roles también se modificaron. Con la acumulación de bienes y tierras, surgió la necesidad de asegurar la herencia y el linaje. La paternidad biológica se volvió un factor clave y con ello las sociedades comenzaron a controlar la sexualidad y los roles de las mujeres, estableciendo una organización jerárquica. Las primeras civilizaciones documentadas, como Mesopotamia y Egipto, reflejan en sus leyes la consolidación de estas diferencias. Códigos como el de Hammurabi establecían normas distintas para hombres y mujeres, regulando el matrimonio, la propiedad y los castigos según el género. Por ejemplo, si un hombre le era infiel a su esposa con otras mujeres solteras, esto no era considerado adulterio. Pero si ocurría al revés, entonces el marido podía atar a ambos y lanzarlos al río para que se ahogaran. Realmente la sexualidad de las mujeres estaba sumamente controlada. Con el paso del tiempo, las filosofías griega y romana reforzaron estas jerarquías. Aristóteles argumentaba que la mujer era naturalmente inferior al hombre, justificando la desigualdad desde una perspectiva biológica. En la antigua Roma, el concepto de paterfamilias otorgaba a los hombres total control sobre su familia y su patrimonio, privando a las mujeres de toda capacidad jurídica al pasar de la potestad de su padre a la del marido. Durante la Edad Media, la influencia de la religión reforzó estos sistemas. El cristianismo, el islam y otras creencias promovieron estructuras patriarcales, donde la mujer quedaba relegada a los roles domésticos y de obediencia. Con la Ilustración y el inicio de la modernidad, algunos pensadores comenzaron a cuestionar estas ideas. En 1622, la francesa Marie Le Jars de Gournay escribió sobre la igualdad de hombres y mujeres, un texto que afirmaba que mujeres y hombres solo eran diferentes de manera biológica, pero no intelectualmente. Decía que si ellas no habían destacado en alguna ciencia, era simplemente porque se les había vetado de todo conocimiento. Entre 1673 y 1675, el sacerdote y escritor François Paulin de Lavache escribió 3 obras feministas: sobre la igualdad de los sexos, sobre la educación de las mujeres para la conducta del espíritu en las ciencias y en las costumbres, y sobre la excelencia de los hombres contra la igualdad de los sexos. En su obra, expone que la desigualdad y el sometimiento de las mujeres no obedece a ninguna ley natural de inferioridad biológica, sino que se construye a base de prejuicios, y sostiene que todas las leyes parecen haber sido hechas únicamente para mantener a los hombres en posiciones de privilegio. Este autor sería retomado años después por Simone de Beauvoir. No podemos dejar de mencionar a la inglesa Mary Wollstonecraft, quien con su obra Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792 criticó la educación diferencial y abogó por la igualdad. Esta obra se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la teoría feminista contemporánea. Avanzando en el tiempo, en 1949, es decir, hace 76 años, Simone de Beauvoir sacudió la historia con El segundo sexo, una obra que analizaba, desde el existencialismo, el porqué del lugar secundario que se le ha asignado a las mujeres en las sociedades occidentales, con el planteamiento de que no se nace mujer, se llega a serlo, aludiendo a que la feminidad es un producto sociocultural y no una condición biológica. En una Europa que salía de la Segunda Guerra Mundial con una urgente necesidad de repoblar sus países, la filósofa francesa defendía abiertamente el derecho al aborto y al acceso a los métodos anticonceptivos, planteando que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestras vidas. Esto, lógicamente, escandalizó a una sociedad que deseaba ver a las mujeres de vuelta en sus hogares, cuidando de sus hijas e hijos. En 1960, las teorías del género y la identidad ya estaban influenciadas por importantes pensadores de épocas anteriores. Por ejemplo, Friedrich Engels, en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, argumentaba que la subordinación de la mujer surgió con la propiedad privada y la estructuración de la sociedad en clases, lo que relegó a las mujeres a una posición de subordinación dentro de la familia y la sociedad. Esta idea influyó profundamente en la teoría feminista, ya que vinculaba la liberación femenina con la transformación de las estructuras económicas. Por otro lado, Jean-Paul Sartre y los filósofos existencialistas jugaron un papel clave al influir en las teorías de la libertad y la autonomía personal.
Sartre, con su enfoque sobre la libertad individual y la responsabilidad, inspiró a las feministas a cuestionar las normas impuestas sobre el rol de la mujer en la sociedad. En 1966, un año después de la publicación de La mística de la feminidad de Betty Friedan, que denuncia las limitaciones impuestas a las mujeres en la sociedad estadounidense, se funda la National Organization for Women. La NOW se convierte en una de las organizaciones más importantes en la lucha por la igualdad de derechos, buscando justicia en el empleo, la educación y la política. Y lo interesante es que la NOW no solo se centra en los derechos legales, sino que también buscaba cambiar la percepción cultural sobre las mujeres y su rol en la sociedad. Y todo esto ocurre en un contexto donde el feminismo de la segunda ola empieza a tomar fuerza y a cuestionar profundamente el statu quo. Ya en los años 70, la teoría feminista como tal comienza a estructurarse de manera formal. Se plantean teorías sociales y políticas que no solo critican las desigualdades de género, sino que buscan transformar la sociedad. Aquí es donde entra un concepto crucial, la distinción entre sexo y género. En esta época, la teoría de la interseccionalidad comenzó a tomar forma gracias a los estudios pioneros de académicas como Kimberly Cruzan, quien más tarde popularizaría el término. Este enfoque académico y social buscaba entender cómo las diferentes formas de opresión, tales como el racismo, el sexismo y la clase social, se entrelazan y afectan de manera única a los individuos que se encuentran en la intersección de estas identidades. La interseccionalidad desafió los marcos tradicionales de lucha social, abogando por un análisis más inclusivo. En lugar de ver la opresión como algo lineal, la teoría sostenía que las experiencias de discriminación son múltiples y no pueden ser reducidas a una sola categoría. Esta perspectiva se convirtió en una herramienta crucial en estudios de género, derechos civiles, justicia social y feminismo. En los 80 se empieza a hablar de un feminismo posmoderno que se aleja de las grandes narrativas del feminismo anterior. En vez de buscar una sola verdad, empieza a celebrar la multiplicidad de voces y experiencias. Aquí, pensadores como Judith Butler nos dan herramientas para entender que el género no es algo fijo, sino que es performativo, es decir, que se construye a través de lo que hacemos. Y en la década de los 90 aparece la teoría queer. Esta teoría cuestiona las normas rígidas sobre lo que significa ser masculino o femenino y lo que es la sexualidad en general. Esta teoría defiende que las identidades de género y las orientaciones sexuales son mucho más fluidas de lo que nos han hecho creer. A principios de los 2000 se empieza a hablar del postfeminismo. Este concepto es controversial porque, por un lado, hay quienes lo ven como una crítica al feminismo tradicional, argumentando que ya hemos alcanzado la igualdad, pero también puede ser visto como un reconocimiento de que las luchas feministas deben seguir evolucionando y adaptándose a las nuevas realidades sociales y culturales. Más allá de las críticas, el posfeminismo también señala que las mujeres tienen el derecho de elegir cómo quieren vivir sus vidas sin tener que cumplir con las expectativas tradicionales de la feminidad o de lo que debe ser el feminismo. Y como siempre, la lucha feminista no es algo fijo, es un proceso dinámico que sigue transformándose. Soy Ámbar y junto con Luisa te agradezco habernos acompañado en este recorrido histórico.